¡Hey! Bienvenidas y bienvenidos al podcast oficial de Prodecon. En este episodio exploraremos las prácticas indebidas en la emisión de facturas y cómo Prodecon puede ayudar a las personas contribuyentes a resolver estos problemas. Compartiremos una historia emocional que destaca la importancia de estar informado y cómo con el apoyo adecuado se puede hacer una gran diferencia. Ahora imagínate la siguiente historia. Julia, dueña de una pequeña pastelería, enfrentó un gran desafío cuando un proveedor se negó a emitirle una factura por la compra de ingredientes para sus postres. Sin esta factura, Julia no podía deducir estos gastos en sus declaraciones provisionales. Afectada emocional y financieramente, se encontró en un punto crítico. Es aquí donde entra en escena nuestra invitada de hoy, la licenciada Nancy Pedraza Martínez, subdirectora de Análisis Sistémicos y Estudios Normativos de Prodecon. Bienvenida al podcast. Gracias por invitarme y poder hablar sobre este tema tan importante. Es crucial abordar las problemáticas relacionadas con la facturación y las malas prácticas que algunos negocios emplean al emitir facturas. Justo hablando de la historia de Julia, ¿cuáles son las prácticas indebidas en la emisión de facturas que tenemos que saber? Una práctica indebida incluye acciones como exigir cualquier dato distinto al RFC, nombre completo, denominación o razón social, régimen fiscal, código postal del receptor y uso del CFDI. 2. Obligar a proporcionar un correo electrónico. Esto es opcional, ya que puedes revisarlo en el portal del SAT al momento de la emisión del CFDI. 3. Condicionar la expedición de CFDI mostrando la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. 4. Aumentar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. El IVA siempre debe estar incluido en el precio. 5. Obligar al receptor a generar la factura en una página web. 6. Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la compra. 7. Registrar una forma de pago distinta a la recibida. 8. Negar la emisión de la factura por un producto o servicio, cualquiera que sea la forma de pago. 9. No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Y 10. No emitir factura. Todos están obligados a emitirla. De acuerdo, Nancy. Ahora, ¿nos podrías decir cuáles son los requisitos básicos que debe contener una factura? La clave del Registro Federal de Contribuyentes, también conocida como RFC, nombre o razón social de quien los expida y el régimen fiscal en que tribute. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales, el número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que los expide, el lugar y fecha de expedición. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida. Asimismo, se deberá indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal, la clave del régimen fiscal en el que tributa el receptor del CFDI, la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen, por ejemplo, el valor unitario consignado en número o el importe total consignado en número o letra. Tratándose de mercancías de importación, los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, entre otros requisitos. Y por ejemplo, si me encuentro en una de estas prácticas indebidas, ¿qué debo hacer? Es importante denunciar estas prácticas en el portal del SAT. Ellos te apoyarán en obtener la factura correcta y tomarán medidas contra los infractores. Ahora sí, lo importante, ¿cómo puede Prodecon ayudar en estas situaciones? Cuéntanos. Prodecon te apoya en caso de que alguien se niegue a expedirte la factura o realice alguna de las malas prácticas a través del servicio de quejas y reclamaciones, en donde se le indicará al contribuyente que se niega a emitirlas que puede ser acreedor a una multa y que en caso de reincidencia las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar preventivamente su establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Gracias, Nancy, por brindarnos esta valiosa información, que sin duda será de gran utilidad para todas y todos nuestros oyentes. Y si quieres complementar toda esta información con respecto a las facturas,
Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, que antes era Twitter. En todas nos encuentras como Prodecon México. Y bueno, ¿quieres saber cómo terminó la historia de Julia? Bueno, pues Julia, decidida a buscar justicia, encontró en las redes sociales un caso de éxito referente a las malas prácticas de los particulares a la hora de emitir facturas. Le salió un tema de lo mismo que ella estaba enfrentando y se puso en contacto con Prodecon. Con su ayuda, presentó una denuncia ante el SAT, exponiendo la negativa del proveedor a emitir la factura requerida. Prodecon, por su parte, a través del servicio de quejas, le informó al proveedor de la multa a la que se podría ser acreedor en caso de que se niegue a emitir la factura. Así como, en el caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Por lo que el proveedor emitió el comprobante a la contribuyente. Julia pudo finalmente deducir sus gastos correctamente, salvando su negocio de una crisis financiera. Esta experiencia no solo le enseñó la importancia de conocer sus derechos fiscales, sino también el poder de la voz y la acción de un contribuyente decidido. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y si quieres aprender más sobre estos temas interesantes, recuerda seguirnos y estar al pendiente a nuestros próximos podcasts. Hasta el siguiente encuentro. Cuídense mucho. Nos vemos.